Habiendo desarrollado todo lo relacionado pues al marco teórico, vamos a resumir algunas temáticas o todas las temáticas importantes que ya hemos abordado a lo largo del curso, en toda la formación, inicios, introducción y seminario. eh, Recordemos entonces que una vez que hemos definido pues la idea de investigación, que es muy importante, tenemos que revisar el enfoque, si es cuantitativo, cualitativo o mixto, como lo vimos en sesiones pasadas. Luego de ello, entonces empezamos a acotar esa idea de investigación, la idea, la motivación que la genera para nuevamente o posteriormente formalizar todo lo relacionado al planteamiento cuantitativo del problema que le estamos dando. Estamos en un enfoque, recuerden que estamos eh, en un curso relacionado a un programa de ingeniería, entonces vamos a enfocarnos en el enfoque cuantitativo como ya lo hemos hecho o lo hemos estado desarrollando en nuestros proyectos eh, grupales. Con ello entonces el planteamiento del problema de investigación con los diferentes elementos. Una vez el paso uno fue formular la idea de investigación, entonces el planteamiento del problema de investigación con sus elementos se constituye en el paso número 2. Luego de ello, el paso número 3, que es lo que hemos visto anteriormente, todo el tema relacionado a los marcos teóricos, todo el tema de la revisión de la literatura, los análisis bibliométricos muy importantes que se hacen a la luz de todos estos gestores que ayudan a revisar sistemáticamente la literatura. Nosotros estamos trabajando con VozViewer, la idea que desarrollemos un caso y que hagamos el análisis de la literatura en función de ello y intentar ver las temáticas más relevantes para todo lo más reciente que se ha investigado frente a el estado del arte de lo que estamos investigando. Eso como paso 3, todo el tema de la perspectiva teórica. Y el paso 4, entonces es lo que vamos a hablar un poco más a profundidad en esta sesión, está enfocada en los alcances de la investigación. Miremos que hemos definido que hay unos enfoques cualitativo y mixto de la investigación, cualitativo, cuantitativo y mixto. Ahora bien, dentro de los enfoques hay unos alcances. En los enfoques eh, nos iniciamos por un proceso o un enfoque cuantitativo y dentro del proceso de investigación cuantitativa, entonces viene todo el tema de definir el alcance de la investigación. Y estos alcances, pues, podrían ser de una característica descriptiva, correlacional o explicativa y todos ellos precedidos por el enfoque exploratorio cuando una investigación pues, no es realmente no se ha desarrollado en particular. Entonces, vamos a definir el alcance de la investigación que va a realizar, dado esos enfoques, los alcances y enfoques entonces nos permitirán especificar si la investigación se inicia como uno de estos alcances como si es exploratoria, si es descriptiva, si es correlacional o si es explicativa.
El continuo alcance de las investigaciones de tipo cuantitativo, que es la naturaleza que estamos desarrollando, se va a examinar y pues revisar cuál es el propósito de cada uno de los alcances. Vemos acá un mapa conceptual en el cual estos alcances son el producto de la etapa previa. Es fundamental que sea previo la revisión de la literatura y el marco teórico para posteriormente entonces definir el alcance que le vamos a dar a nuestra investigación, porque son el resultado de la revisión de la literatura y toda la perspectiva del estudio. Dependen de los objetivos que se han planteado y de cómo se pueden combinar las diferentes variables que vamos a estudiar. El tipo de investigación exploratoria, entonces, básicamente es la inicial, es como la de lo que poco se sabe, es algo que se está abarcando y poco nada se ha investigado y va a tener unos detalles precisos. Por ello, entonces, se quiere estimar o se busca copar algunas variables que no han sido investigadas. Veremos cada una de las características para identificar entonces cuál será la naturaleza y el propósito de tales alcances en un tipo de estos estudios. Estos son unos links referentes que examinan o que generan ejemplificación más sobre la relación de la temática del alcance de la investigación y también los invito en la clase relacionada a este tema que tenemos en nuestro repositorio de la plataforma Teams, en ese repositorio institucional. En nuestra carpeta, entonces, también podremos acceder a las memorias de esta sesión. Y en este segundo link, pues también desarrollamos la presentación de un proyecto a nivel doctoral. Entonces, también sugiero que lo revisen y lo estudien. Muy bien, entonces, dentro de los alcances, es importante hacer una reflexión. Pues una vez hemos hecho todo el tema de la revisión de la literatura, pues eh, vemos el alcance hasta dónde vamos a llegar. Y pues algunos autores hablan de los alcances como tipos o clases de investigación. Entonces se ve como una clasificación que más que una clasificación, el foco de definir el alcance realmente, más que una clasificación, constituye un continuo de causalidad, ¿cierto? Una relación entre la una y la otra que puede ser un estudio y a partir de pues, un estudio exploratorio podría seguir en un enfoque o en un alcance descriptivo, luego de que se describe esa metodología de investigación puede llegar a ser correlacional y posteriormente, pues dado que hay mucho trabajo en ese estudio, podría ser explicativo. Vemos que la reflexión es importante ya que eh, el alcance del estudio depende de la estrategia de investigación. Por ello, el diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en estudios con alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Pero realmente en la práctica cualquier investigación puede incluir elementos de más de uno de estos cuatro alcances que estamos eh, presentando. Los estudios exploratorios sirven para
abonar o preparar el terreno y por lo común anteceden a la investigación con alcances que son descriptivos, correlacionales o explicativos. Por lo general, los estudios descriptivos son la base de las investigaciones correlacionales, como vemos aquí eh, en esta gráfica, son la base de las investigaciones correlacionales, estos estudios descriptivos. Y pues ellos proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos y que estos generan un sentido de entendimiento y están muy estructurados. Las investigaciones se realizan en un campo de conocimiento específico, pueden incluir diferentes alcances en las distintas etapas de su desarrollo. Es muy posible que una investigación, como decía previamente, se inicie como exploratoria, pero después empieza a tener un tinte descriptivo y correlacional y finalmente termina siendo explicativo, como se observa acá, ¿cierto? Eh, entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, dado que pues no solo podría ser un solo enfoque, pues un solo alcance, puede serlo, pero también es posible que vaya madurando y teniendo unos alcances diferentes. Ahora bien, ¿de qué depende que nuestro estudio se inicie como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo? Eso depende, ¿cierto? Eso no es sencillo de definirlo en etapas iniciales como estamos formulando. Pero pues esto se puede decir que son dos factores fundamentales que nos podrán dar nociones del alcance de la investigación. Lo primero es el estado del conocimiento sobre lo que se sabe de la investigación, que finalmente por eso hacemos un marco y una revisión de la literatura para ver si hay mucha literatura, si hay poco, si hay muchos trabajos o si no hay ningunos trabajos. Entonces, si no hay ningunos trabajos, podríamos decir que vamos a explorar algo que nada se ha abordado. Entonces, primero, el conocimiento sobre el problema de investigación, que es producto de la revisión de la literatura, y también la perspectiva que se pretenda dar al estudio. Esos dos temas, el conocimiento sobre lo que haya, producto del marco teórico, y pues la perspectiva que le queremos dar va a ser muy importante a la hora de definir ese alcance. Entonces, revisemos algunas características de los estudios exploratorios. Se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación que ha sido poco estudiado y del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas, ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. Los estudios exploratorios se emplean cuando el objetivo consiste en examinar un tema que ha sido poco estudiado o novedoso. Tal sería el caso de investigadores que pretendieran analizar fenómenos desconocidos o novedosos, por decir, una enfermedad inicial, una enfermedad de reciente aparición. Hace 4 o 5 años se generó pues todo el tema relacionado al virus del COVID-19. Entonces, nadie sabía pues sobre qué lo pudo haber eh, generado, ¿cierto? Se empezaron a investigar que hubo una comunidad o un lugar, hubieron hipótesis, entonces se estableció sus fuentes de generación y posteriormente mucho más nadie sabía sobre las formas de cómo combatirlo o llegarlo a evitar, ¿sí? Y con el tiempo, pues ya hemos visto que con la terminación de la pandemia, entonces vemos que ya pues ha avanzado un poco de ello. Entonces, fue una enfermedad de reciente aparición, una catástrofe ocurrida en un lugar donde nunca
nunca había sucedido, algún desastre, inquietudes planteadas a partir del desciframiento del código genético humano, clonación de seres vivos. Bueno, estos son temas que cada vez están en avance, pero realmente pues, tienen una naturaleza exploratoria, porque pues, se busca encontrar una nueva propiedad, pues observada en unos temas específicos, por decir los hoyos o los agujeros negros en el universo. Entonces, todo esto, pues, eh, empieza a enfocar que los estudios exploratorios, pues, son como realizar un viaje a un sitio desconocido, del cual no hemos visto ningún documental, ni siquiera ningún libro, y pues simplemente alguien pues hizo una idea, un breve comentario, y eso permitió revisar porque pues eh, porque es importante o porque quiero trabajar en algo que nadie hubiese investigado. Pues es, muchos más ejemplos podemos revisar. La importancia de los estudios o el valor de los estudios exploratorios, pues eh, sirven para familiarizarnos con fenómenos que son relativamente desconocidos. Podemos obtener la información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto a un contexto particular e indagar nuevos problemas. Ahora bien, vamos a revisar los estudios descriptivos. Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos, esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Con estos estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas como grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables que se refieren a esto. Su objetivo es indicar cómo se relacionan estas. Entonces, vemos, vemos algunos aspectos importantes que nos pueden enfocar algo específico que queremos investigar. Por ejemplo, miremos algunas preguntas que se pueden desarrollar como idea de investigación. No estoy diciendo como idea de investigación, más no como formulación de un problema de investigación, que ya pues es un poco más formal. Y empezamos a preguntarnos muchas, eh, muchas cosas. Investigar sobre algunos temas de tema exploratorio, entonces supone cubrir algo que no ha sido abordado anteriormente y puede dar pie a unos estudios más estructurados, descriptivos. Eh, entonces, hay muchas cosas, por decir el tema de, porque un animal como el gallo, que estamos escuchando actualmente, porque ellos cantan a diferentes horas del día. Puede ser una pregunta, ¿cierto? ¿Por qué cantan en la mañana o por qué a veces cantan en la tarde? Eh, Finalmente, pues
eso es una gran realidad. Y uno se investiga por qué el gallo canta a diferentes horas del día, eh, siendo más frecuente en las primeras horas, como estamos viendo que esta sesión ha sido grabada en las primeras horas, y se me generó la idea de investigación, porque el gallo canta en la mañana y también a diferentes horas del día. Y esto se basa en que algunos estudios que en su principio fueron exploratorios, eh, y pues estas aves no necesitan de la luz del sol para despertarse, ya que tienen un reloj interno, es lo que conocemos como el reloj biológico, que avisa a la hora del amanecer e incluso los cambios de estación. Sin embargo, pues existen algunos estudios ejemplares que dicen que los gallos empiezan a cantar siempre a una misma hora, a pesar de que falte el amanecer, ¿cierto? Uno inicialmente diría que ellos cantan a primera hora, pero pues vemos que no necesariamente es así. Los horarios más llamativos por las diferentes pues, experiencias que se han encontrado en diferentes latitudes es que generalmente ellos cantan a las 12 de la, de la medianoche y a las 3 de la mañana. Y pues empiezan a generarse varias preguntas o situaciones sobre por qué canta el gallo y entonces puede ser que por control territorial, por canto de apareamiento, por instinto natural, por el tema de la exposición de la jerarquía. Entonces vemos que algo que en su momento pudo ser exploratorio y que ha sido investigado va a tener muchas nociones eh, eh, bastante importantes que finalmente en su principio fueron exploratorias, pero con el tiempo se fueron convirtiendo en estudios descriptivos que ya pues empieza a decir, listo, se sabe a las horas por qué ahora escribamos qué características hacen que lo haga a unas horas específicas. Por ello, entonces, vemos que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características, perfiles de personas, grupos, animales, comunidades, procesos, cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis y pues pretenden medir o reconocer la información de manera independiente o conjunta sobre conceptos o variables a las que refieren. Este es el objetivo de indicar cómo se relacionan estas. Por decir un ejemplo de los estudios descriptivos, el Censo Nacional de una población describe eh, mediante una serie de conceptos qué aspectos de la vivienda se tiene en una población en promedio, qué tamaño de metros cuadrados, número de pisos, si tiene energía, si tiene servicios públicos, cuántos ocupantes tiene un hogar, sus características, sus culturas, su lengua, su nivel de estudios y otras dimensiones que juzguen temas relevantes para indicar temas demográficos de una población, podría ser un estudio descriptivo. También otros estudios descriptivos podemos ver que algunas investigaciones buscan qué partidos políticos tienen más seguidores en una nación, cuántos votos ha conseguido para cada uno de estos partidos en las últimas elecciones, qué tan favorable o no es un candidato frente a la ciudadanía de un partido político y pues miren que se describe, más sin embargo no se enfoca en un por qué se dan esos comportamientos. Una investigación también que nos indicará cuántas personas asisten a psicoterapia en una comunidad específica y qué clase de psicoterapia. Muchas cosas que se quieran describir, las características y propiedades de un conductor eléctrico,
el número y tipo de divorcios anuales en una nación, el número y perfiles de pacientes que tiene un hospital, los índices de productividad generales y por qué una fábrica y la actitud hacia el aborto de un grupo de jóvenes en particular. Son ejemplos de información descriptiva cuyo propósito es dar un panorama o contar un diagnóstico, una fotografía del fenómeno al que se hace referencia. Ahora bien, se describe una investigación, hablemos un poco de las relaciones. ¿En qué consisten los estudios del alcance correlacional? Entonces, estos estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de investigación como la siguiente: si aumenta la autoestima de los pacientes conforme reciben una psicoterapia tipo gestáltica, ¿cierto? Entonces, en sí mismo vemos que hay unas palabras un poco más estructuradas, no comunes, para, eh, abordar el tema de la investigación, ¿sí? Pues el tema de gestáltica viene de la terapia de Gestalt, en el cual pues en el tema de la educación eh, también pues es una psicología forma en la cual esta teoría se enfoca en que la mente configura, gracias a ciertos principios descubiertos, elementos para saber cómo es la relación entre los canales sensoriales, la memoria, la percepción, la memoria, construida por el pensamiento, la inteligencia y resolución de problemas. Y pues básicamente la experiencia que tiene la persona en su interacción con el medio ambiente. Y esta configuración pues da un carácter de ver qué relaciones se tienen frente a ello y cómo una persona puede tener un efecto dado que aplica a una terapia o psicoterapia gestáltica. Entonces, ¿será importante? ¿Tiene alguna relación que aumente la autoestima dado que una persona pues asiste a una psicoterapia gestáltica? Entonces, miren que empiezan a generarse unas preguntas que relacionan. A mayor variedad y autonomía en el trabajo corresponde mayor motivación intrínseca respecto a las tareas laborales. Si hay diferencias entre el rendimiento que otorgan las acciones de las empresas de alta tecnología y el rendimiento de las acciones de empresas que generan en la bolsa pero tienen un menor grado tecnológico. Entonces, pues son varias variables. Otras preguntas como si los campesinos que adoptan más rápidamente una innovación son más citadinos o cosmopolitas que los campesinos que la adoptan después, si la lejanía física entre las parejas de novios tiene una influencia negativa en la satisfacción de la relación. Entonces, miren que eh, se empiezan a identificar unas relaciones para evaluar el grado de asociación. Ahora bien, existe unas relaciones o grados de asociaciones entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto particular. Entonces, con frecuencia se ubican en un estudio de vínculos entre 3, 4 o más variables. Evaluar el grado de asociación entre esas dos o más variables en los estudios correlacionales. Primero se mide cada una de estas, después se cuantifican, se analizan y establecen vinculaciones. Esas correlaciones se sustentan en la hipótesis sometidas a prueba. Luego vamos a ver en sesión siguiente todo el tema de las hipótesis. Y, por ejemplo, un investigador que desea analizar la asociación entre la motivación laboral y la productividad individual en varias empresas industriales de trabajadores en la ciudad de Medellín, aquí en Colombia. Y mediría la motivación y la productividad de cada persona y después analizaría si los trabajadores con mayor motivación
son o no más productivos. Es importante recalcar o enfatizar que la mayoría de las veces las mediciones de las variables que se van a correlacionar provienen de los mismos casos o participantes, pero no es lo común que se correlacionen mediciones de una variable hechas en ciertas personas, sino de unas variables estadísticamente eh, y que tengan una grave relación. Así, para establecer la relación entre la motivación y la productividad, pues no es válido correlacionar mediciones de la motivación en trabajadores colombianos con mediciones de la productividad de los trabajadores de otra población, por decir, de otro país como Perú, ¿cierto? Tiene que ver, las relaciones tienen que estar en el mismo lugar para poder analizar. ¿Sí? Son muy útiles y pues en el tema de estos estudios que asocian variables mediante un patrón predecible, pues encontramos que la utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. Intentar hacer predicciones frente al valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o casos en una variable a partir de todo el valor que poseen en las variables relacionadas. Un ejemplo, supongamos que un psicoanalista tiene como pacientes a una pareja, Ana y Luis, y puede hablar de ellos de manera individual e independiente, es decir, saber cuáles son las características físicas de Ana en cuanto a su personalidad, aficiones, motivaciones, etcétera. Y cómo es Luis, o bien hablar de su relación, cómo se llevan y perciben su matrimonio, cuánto tiempo pasan diariamente juntos, qué actividades comparten y otros aspectos similares. En el primer caso, describe individualmente a Ana y Luis. Entonces, eh, Ana y Luis, si fueran las variables, los comentarios del analista serían producto de un estudio descriptivo de ambos cónyuges. Describe características individuales cada uno de ellos. Pero en el segundo caso, el enfoque es relacional, ya que el interés primordial es la relación matrimonial de Ana y Luis. Desde luego, en un mismo estudio nos puede interesar tanto describir los conceptos y variables de manera individual como la relación que guardan, parte de un enfoque descriptivo que posteriormente podría ser correlacional. Es importante, pues, o se le da valor a los enfoques correlacionales, ya que, pues, tienen en alguna medida un valor que explicativo, o sea, de base pueden ser explicativos de forma parcial, ya que, pues, el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. Entonces, eso es importante. Hay otros factores vinculados con la adquisición de conceptos y todos, pues, frente a la relación de los mismos. Ahora, los estudios, vamos a ver el tercer alcance, que son los estudios explicativos. Estos estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre otros conceptos, es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. Los estudios explicativos pues pretenden establecer causas de los sucesos o fenómenos que se estudian. Por ejemplo, dar a conocer las intenciones del electorado. Electorado es una actividad descriptiva. Indicar según una encuesta de opinión antes de que se lleve a cabo la elección en el tema de las encuestas que ya hemos conocido. Diferentes, previa a diferentes periodos de elecciones, entonces pues identificar cuántas personas van a votar por los candidatos
contendientes, constituye un estudio descriptivo y relacionar dichas intenciones como con conceptos de según la edad y el género de los votantes o la magnitud del esfuerzo, las propagandas que realizan los partidos a los que pertenecen los candidatos. Ahí empezamos a ver que hay un enfoque correlacional, un alcance correlacional, pero eso es diferente a señalar por qué alguien habría de votar por determinado candidato y otras personas por lo demás. Eso sí sería propiamente un estudio explicativo. ¿Por qué? Dado que se ha dado ello. Al hacer, pues, al hacer todo esto, por decir, las diferencias entre habiendo revisado los cuatro tipos o los tres, hay unas diferencias entre un estudio de alcance explicativo, uno descriptivo y otro correlacional. Los estudios explicativos responderían a preguntas como qué efectos tienen que los adolescentes peruanos, habitantes de zonas urbanas y de nivel socioeconómico elevado, vean videos musicales con alto contenido sexual. ¿A qué se deben estos efectos? ¿Qué variables mediatizan los efectos y de qué modo? Pues todo esto se puede enfocar en lo que es un estudio descriptivo y pues entonces desde el enfoque descriptivo esto respondería a preguntas cuánto tiempo dedican estos adolescentes a ver videos musicales, especialmente eh, si tienen videos con un alto contenido pues, de esta índola en los videos que están bien. Los estudios descriptivos, pues, eh, buscarían responder a ello. Ahora, respecto a los estudios de alcance correlacional, entonces, básicamente se empieza a ver que en jerarquía de preferencias de estos jóvenes se busca encontrar qué lugar ocupan en su día a día estos videos, si prefieren ver videos musicales con alto, medio o bajo contenido sexual. Eh, por su parte, el estudio correlacional entonces consistiría preguntas de que, qué relaciones habría entre la exposición de estos videos musicales con el alto contenido sexual por parte de estos adolescentes o el control que ejercen los padres sobre la elección de estos programas que hacen los jóvenes. A mayor exposición de ellos, pues vamos a ver si hay un alto contenido y podrá ver si hay una relación entre lo uno y lo otro. A veces la investigación puede tener varios tintes, básicamente exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Aunque en esencia pueda a partir de un enfoque o de un alcance exploratoria, puede tener unos elementos descriptivos, otro correlacional y lo mismo con los demás alcances. Por decir, ya conocemos el tema del Titanic ampliamente. En su momento pudo ser exploratorio y se hizo la pregunta de dónde en su momento por qué se hundió. Y pues empiezan a darse sucesos. El Titanic, pues era un enorme buque de vapor bautizado como el Titanic y se inició y 4 días más tarde se hundió. Entonces, a partir de ahí se empezaron a enfocar algunos estudios, las causas del hundimiento, eh, todo el tema de los enfoques fueron exploratorios y se enfocaron en testigos, en base a los testigos sobrevivientes. Entonces, empezó una investigación exploratoria, pero después de ese alcance no había pocos antecedentes y se empezó a definir las hipótesis, cuáles fueron las causas
del evento del hundimiento y se empezaron a estudiar los pesos, las toneladas, los temas estructurales de los barcos que permitieron definir todo este análisis. Y pues a partir de ahí pues eh, se pudo tener una índole frente a las experiencias de los tipos de investigaciones que existen. Vemos varios alcances: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, en el cual el propósito de las investigaciones es uno y el valor de las mismas se da. Entonces, tenemos acá cuando el propósito exploratorio se quiere examinar sobre un tema que ha sido poco estudiado. En el descriptivo, especificar propiedades, características y perfiles de personas, grupos y comunidades. El correlacional es saber la relación o grado entre uno y otra variable. Y el explicativo, responder las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. En el caso que hablábamos del hundimiento del Titanic, en principio pudo ser exploratorio, después de ello se generó una descripción de los buques de vapor, cómo funcionan, cómo es la estructura, posteriormente revisar el tema correlacional en el cual se permitió indicar variables, listo, las fuerzas que los buques de vapor contienen dependen de una buena estructura, ¿sí? O una estructura depende, o un buen ciclo de vida de estos tipos de artefactos dependen de las fuerzas aplicadas. Entonces, empiezan a revisarse enfoques relacionales o alcances relacionales y posteriormente, cuando se valida la hipótesis, se explica para responder a las causas de esos eventos y fenómenos, como por decir el hundimiento del Titanic que estábamos hablando anteriormente. Cada uno de estos alcances tiene un valor, tiene una utilidad. Pues en el tema exploratorio se familiariza con algo que no se conocía. En el descriptivo eh, es útil para mostrar con precisión las dimensiones de un evento o un fenómeno. La relacional, pues revisar que aparte de que es explicativo, empieza a saber si hay una relación entre eh, entre el alcance explicativo que se dio previamente y pues el explicativo ya es un poco más abordado, más trabajado y muy estructurado. Muchos alcances, por decir de ejemplos, más ejemplos. Entonces, podemos ver varias investigaciones, sobre todo por decir un elemento como el selenio, explicándolo, se pretende determinar si una causa o consumo suplementario de este elemento de selenio provoca o no un efecto en la reducción del crecimiento de los tumores cancerígenos en los senos. Eso puede ser un tema de causal, ¿sí? Y explico por qué es importante. Eh, Sí, los medicamentos que pueden provocar daños físicos a la estructura de los dientes, entonces empieza a ver la relación si la administración de ciertos medicamentos que se encuentran asociados con daños físicos a la estructura de los dientes. Empieza a ver qué relación hay dado que se consume medicamento en la consecuencia de la dentadura de una persona. La calidad del diseño ambiental, la satisfacción general del espacio de trabajo y desempeño laboral. Entonces, vemos que ya son estudios más estructurados y son de tipo explicativos.
el efecto del fuego en las propiedades mecánicas y residuales del rendimiento estructural en las vigas de concreto reforzado también es explicativo. ¿Sí? Hace algunos años, cuando dos aviones chocaron con unas torres, las Torres Gemelas en Estados Unidos, de gran tamaño. Entonces vemos que pues no propiamente pues el impacto fue lo que generó y desencadenó otras causas para que cayeran y se desplomaran completamente. El fuego fue fundamental allí porque pues, finalmente el efecto del fuego, esas altas temperaturas, hicieron que menguara la resistencia estructural de esas vigas de concreto reforzado en, a las alturas donde hubo mayor temperatura por efecto pues, del colapso. Y eso finalmente desencadenó en que se desplomaran completamente. Entonces, se explican razones a partir de indagaciones preliminares que se encontraron frente a eso. Entonces, ¿de qué depende de que yo como investigador o formación en un tema que quiero investigar? Yo inicio una investigación como exploratoria, descriptiva, relacional o explicativa. Como se mencionó, son dos principales factores que influyen para que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. El conocimiento actual del tema de investigación y la perspectiva del investigador que le da su estudio. Entonces, esa perspectiva podrá definir si vamos a un alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o descriptivo. Ahora, ¿cuál de los cuatro alcances es mejor para un estudio? Pues es una pregunta muy común y pues todos los alcances son importantes, igualmente válidos y pues han contribuido al avance de las diferentes ciencias. Cada uno tiene su valor, sus objetivos y en este sentido, pues un estudiante no debería o no deberíamos preocuparnos si su estudio va a ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Más bien, interesarse por qué hacerlo bien y contribuir al conocimiento, generar conocimiento de un fenómeno. Que la investigación sea de un tipo u otro o que incluya elementos de uno o más de estos depende de cómo se plantea el problema de investigación y los antecedentes previos. La investigación debe hacerse a la medida del problema que se formule, ya que pues uno no puede decir a priori voy a llevar a cabo un estudio exploratorio descriptivo. La investigación se va dando y nos va encaminando para enfocar. Bueno, ya no es exploratorio, ya vamos a describir una técnica. O vamos a revisar las variables, la incidencia una entre la otra y ya pues empieza a revisarse en un enfoque correlacional. Primero planteamos el problema, revisamos la literatura y después analizamos si la investigación va a tener o no un alcance. Entonces, en resumen, es fundamental que una vez que hemos efectuado la revisión de la literatura, definimos los alcances, uno de estos cuatro alcances, y una vez que definimos esos alcances, consideramos si es posible que yo llegue como investigador a ese estudio. Entonces, en etapas previas de las teorías, nos podrán poder definir ese tipo de alcance. En ocasiones, al desarrollar nuestra investigación, nos percatamos que el alcance podría ser diferente del que habíamos proyectado. Ningún alcance de la investigación es superior a los demás, todos tienen su valor, su utilidad y su diferencia para elegir pues, el alcance como tal.
Los estudios exploratorios tienen como objetivo esencial familiarizarnos con un tema desconocido, poco estudiado, novedoso. Esta clase de investigaciones sirve para desarrollar métodos que se utilicen en estudios más profundos. Los estudios descriptivos son útiles para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Los estudios correlacionales pretenden determinar cómo se relacionan o vinculan diversos conceptos, variables o características entre sí o si no se relacionan. Un resultado de un estudio correlacional, pues podría decir no hay inferencia o no hay relación, y sobre todo con unos argumentos estadísticos que indiquen no, esta variable no se relaciona. Es, 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 es curioso, pero se puede dar. Los estudios explicativos también buscan encontrar razones o causas que provocan ciertos fenómenos en el nivel cotidiano y pues personal. Y sería como investigar por qué a un joven le gusta ir a bailar o por qué se incendió un edificio o por qué se realizó un atentado terrorista. Una misma investigación puede abarcar diferentes fines exploratorios en su inicio y terminar siendo descriptiva, correlacional y hasta pues explicativa. Muy bien, entonces habiendo hablado un poco sobre los diferentes elementos de la investigación. Entonces, aquí hay unos, como ya lo hemos visto, gestores bibliográficos para hacer nuestras investigaciones, para el análisis bibliométrico, entonces desarrollar eh, todo el tema con este software desarrollado de acceso libre y pues las diferentes bases de datos que nos permiten, con las cuales hemos estado trabajando, la revisión de la literatura, los análisis más importantes para poder desarrollar nuestros diferentes investigaciones. Algunos recursos y bibliografías, aparte pues de nuestro libro guía que estamos siguiendo, Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y pues Pilar Baptista. A partir de aquí pues hemos desarrollado gran parte de las memorias. Ahora bien, con todo esto, entonces agradecerles por su atención y pues ya vamos a hacer un ejercicio completo de tal forma de que se genere eh, el marco teórico y como producto de ese marco teórico y la formulación del problema de investigación, definamos el alcance de nuestra investigación y describamos el porqué de ese alcance.